Mario Suárez o la lucha por la democracia. Ensayo autobiográfico, político e ideológico. Capítulo 14. Candidato derrotado y ciudadano atento. Dejé de ser diputado europeo en el 2004. Regresé a Lisboa sin ninguna intención de hacer política, especialmente partidista, y dispuesto a ocuparme en escribir algunos libros con los que siempre soñé. Tenía además programas en televisión y entrevistas por hacer a grandes personalidades. La transición del milenio trajo a la humanidad mucha esperanza en un futuro mejor. El siglo XXI parecía que iba a crear necesariamente un mundo diferente. La denuncia de los regímenes totalitarios, el colapso del movimiento comunista internacional y el deseo manifiesto de los estados sobre el este europeo de tornarse en regímenes democráticos a la par de los objetivos del milenio, buscando, como ya dije, el combate a la pobreza, al hambre, a las enfermedades curables por la ciencia, al analfabetismo, a la degradación del ambiente en defensa de nuestro planeta amenazado y a la discriminación contra las mujeres. Todo eso resultó tristemente en una enorme frustración. El 20 de enero de 2001, el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, demócrata, fue sustituido por George Bush, republicano e hijo del antiguo presidente del mismo nombre, pero muy diferente del padre que conocí relativamente bien. Es cierto que el 11 de septiembre del 2001 sucedió la tragedia del ataque de Bin Laden y de su organización terrorista Al-Qaeda a las Torres Gemelas de Nueva York y al Pentágono, de lo que hablé en el capítulo anterior y que mostró al mundo la vulnerabilidad del imperio americano. El presidente Bush reaccionó por la fuerza bruta sin intentar siquiera comprender el fenómeno del terrorismo global que surgía por primera vez en toda su dimensión. Repito, se lanzó a dos guerras, no se sabe cuál de ellas más desdichada: la invasión de Afganistán el 7 de octubre de 2001 en rebeldía a la ONU y realizada en nombre de la NATO, y el ataque y destrucción de Irak el 20 de marzo de 2003. Dos guerras cruentas, perdidas de antemano, que desacreditaron el imperio americano, dividieron la Unión Europea y aún hoy se encuentran lejos de estar resueltas. Fue en los primeros años trágicos del siglo XXI, de 2001 a 2004, año en que acabó mi mandato de diputado europeo, que seguí con la información completa a que tenía acceso en el Parlamento Europeo, el descrédito progresivo de los Estados Unidos y a las primeras fisuras graves que comenzaron a abrirse en la Unión Europea, incapaz de dar un contenido progresivo a sus instituciones. En Portugal, la política y la economía comenzaron a dar las primeras señales de crisis. El primer gobierno de Antonio Gutiérrez duró 4 años, de 1995 a 1999. Avanzó razonablemente e hizo contraste por la positiva con los 10 años o casi 2 gobiernos de Cavaco Silva. Fue en el inicio del segundo mandato, en 1999, que Guterres me convenció a ser cabeza de la lista del PS para concurrir al Parlamento Europeo. El PS, por cierto, obtuvo un buen resultado. Sin embargo, fue el 16 de diciembre del 2001, después de unas elecciones municipales menos felices, que Antonio Gutiérrez resolvió unilateralmente renunciar. Me acuerdo que me telefonaron para la casa esa noche en función del resultado de las elecciones municipales, informándome que Gutiérrez quería renunciar. Le hablé de inmediato por el teléfono dándole mi ejemplo. También perdí elecciones municipales y no por eso renuncié. Ninguno quizás me exigió que lo hiciese, pero Gutiérrez se mostró inconmovible y renunció. Las nuevas elecciones legislativas dieron origen a una coalición entre el PSD y el entonces PP, sin más, con Durán Barroso como líder del PSD y Paulo Portas del PP. El gobierno tomó posesión el 6 de abril del 2002, en la secuencia de las elecciones legislativas del 17 de marzo del 2002.
Sin embargo, el gobierno cayó debido a la renuncia del primer ministro Durán Barroso después de la célebre Cumbre de la Vergüenza, el 16 de marzo del 2003, de la que fue anfitrión en el archipiélago de las Islas Azores y en la que estuvieron George Bush, Tony Blair y José María Aznar. En esa cumbre fue decidida unilateralmente la invasión de Irak con falsos pretextos y con el falso argumento de que Irak tenía armas de destrucción masiva. Lo que se verificó no era verdad. Todos los protagonistas de la referida cumbre que dividió a la Unión Europea quedaron señalados con una marca bien desagradable. Durán Barroso llevó adelante la oferta del archipiélago de las Islas Azores para el encuentro contra la voluntad del presidente de la República, Jorge Sampaio, y después renunció al cargo de primer ministro el 17 de julio de 2004 para ir a ocupar el lugar de presidente de la Comisión Europea. Estuve por todo absolutamente en contra de esa opción de Durán Barroso, como lo escribí en la prensa portuguesa varias veces y lo dije en el Consejo de Estado promovido por el presidente Jorge Sampaio. Portugal vivía entonces una situación bien difícil en el plano económico y europeo. Después de la caída del gobierno, fue nombrado como sucesor de Durán Barroso su correligionario Santana López, manteniéndose la coalición de los dos partidos. Por poco tiempo, el 22 de diciembre de 2004, el presidente de la República, Jorge Sampaio, disolvió la Asamblea de la República, obligando a ir a elecciones. Las elecciones dieron, el 20 de febrero de 2005, una victoria con la mayoría absoluta a José Sócrates, líder del PS, que entonces apenas conocía. Había hablado con él cuando era ministro del Ambiente de Gutiérrez una o dos veces en razón de los océanos. Pensaba que él era una creación de Gutiérrez porque una vez había estado en Castelo Branco y él fue muy elogiado por Gutiérrez. Pero no, cuando lo conocí mejor llegué a la conclusión de que antes él era el anti-Gutiérrez, no porque estuviese contra Gutiérrez, que nunca lo estuvo, son grandes amigos, pero sí por tener un comportamiento y una manera de estar en la política profundamente diferente. El 7 de diciembre de 2004 celebré 80 años, edad a la que nunca pensé que podría llegar, por ser flaco y asmático en la adolescencia. Después me pasó, y propenso a gripes y constipaciones frecuentes, aquello a que los franceses llaman un petit nature. Pero los años y tal vez la vida intensa y dura que llevé en las prisiones y exilios me dieron ánimo. 3 amigos míos, Vasco Viera de Almeida, Antonio Díaz de Acuña y Víctor Ramallo, con la complicidad de mi hija Isabel, resolvieron organizar, sin yo saber, una cena de amigos el día de mi cumpleaños. La política portuguesa y la europea estaban volviéndose muy complejas. Por otro lado, el segundo mandato de Jorge Sampaio estaba terminando y Cavaco Silva se preparaba desde hace mucho tiempo para presentarse de nuevo como candidato. Del lado del PS no se presentaba ningún candidato capaz. Varios amigos míos y antiguos apoyantes intentaban empujarme para presentarme de nuevo, lo que yo no quería. Cuando entré en aquel enorme salón de la FIL, cerca de 2.000 personas sentadas a la mesa, sentí que la mayor parte tenía en mente esa idea de una nueva candidatura, pero yo no quería. En el discurso que ahí hice, después de una excelente improvisación de Vasco Vieira de Almeida, expresada en nombre de la comisión organizadora, dije, cito, abro comillas, a lo largo de estos 30 años puse casi todo entre paréntesis por fuerza de las circunstancias y las exigencias políticas. Podría haber sido abogado, profesor, periodista, tal vez escritor. Solo episódicamente recorrí cada uno de esos posibles caminos, pero nunca me quejé, ni me quejo, porque siempre hice política con convicción, alegría y satisfacción personal. Las circunstancias me empujaron para la política, antes y después del 25 de abril, donde quizás, dadas las funciones que ejercí, excedí largamente todo lo que algún día podría haber ambicionado o siquiera imaginado.
Cierro comillas. Por eso les dije hace años y ahora repito, basta. Otra cosa es pensar la política en el plano teórico y práctico, o sea, interesarme por el futuro de Portugal y de la Unión Europea, a que Portugal está integrado por la evolución del mundo, opinar, participar cívicamente, con la acción, con la palabra y con mis escritos. En otro pasaje de mi discurso, recordando a mi añorado amigo Alexandre O'Neill, dije: nunca tuve una discusión conmigo mismo en relación a Portugal, nunca sentí remordimientos, frustraciones, sí rabia, también algunas veces, y en los últimos 30 años muchas alegrías. Pero ahora tengo que reconocer, Portugal va mal. Tuvimos una revolución de éxito, internacionalmente reconocida como tal. Vivimos en paz y en democracia. Hubo un incontestable progreso material, pero estamos de nuevo, sin embargo, en otro nivel de desarrollo, pesimistas en cuanto al futuro, bloqueados, sin horizontes y sin esperanza. Y aún, nótese, en honor a la verdad, que la situación de crisis no es una especialidad portuguesa, es global. Resulta de la mundialización salvaje, sin reglamentación y sin ética, del desorden internacional y ecológico, del decrecimiento del humanismo universalista y del consecuente aumento de la irracionalidad y del esoterismo, de la falta de respeto por los derechos humanos, del exceso del consumismo frente a la pobreza creciente, de billones de seres humanos, del descontrol de los media, de la criminalidad organizada a nivel internacional, del tráfico de droga, del comercio de armas, de la introducción del llamado dinero sucio proveniente de esos comercios ilícitos en los circuitos financieros internacionales, de la impunidad general y de la deshumanidad creciente. Vamos mal, estamos asistiendo a un retroceso civilizacional muy peligroso que es necesario denunciar en todas las formas como primera etapa para una reacción eficaz. Recuérdese que decía esto el 7 de diciembre de 2004, al mismo tiempo que decía basta en relación a la política partidista, alejando la idea de cualquier otra candidatura mía. Mis amigos quedaron desilusionados y muchos me lo dijeron e hicieron sentir de diversas formas. No pasó un año. La situación política portuguesa se agravó, como también en la Unión Europea. El primer ministro Sócrates intentaba hacerlo mejor, pero fue víctima de sucesivas campañas de los medios de comunicación social y no solo, también de medios judiciales y empresariales, acusándolo de todo, pero nunca consiguieron probar ninguna cosa. No obstante, poco a poco iban destruyendo su imagen, como nunca se había visto antes en la Segunda República. Amigos míos muy próximos del PS e independientes me empujaron para candidatizarme en un momento en que solo era cierto que Cavaco Silva sería candidato. No había dudas, la derecha y parte del centro estaban al lado de él, y lo peor es que el PS no tenía candidato. El propio PCP, a través de mi bien conocido desde París, Domingos Abrantes, e incluso el líder del bloque de izquierda, Francisco Lozá, me buscaron separadamente, claro, en varias oportunidades en la fundación para incitarme a candidatizarme. Sin embargo, me dijeron siempre que en la primera vuelta presentarían candidatos propios. Como lo hicieron. En el plano sindical había yo llegado a señalar a Manuel Carvalho da Silva como un candidato posible. Nunca dejaron las dos centrales sindicales de presionarme. Hasta que, a mediados de junio de 2005, tuve una conversación con Sócrates que fue para mí decisiva. Para poder avanzar, le dije, necesitaba que él me prometiese 3 cosas. Responsabilizarse por el dinero necesario para la campaña que yo no tenía, hacer que el PS o sus cuadros y militantes participasen en la campaña y finalmente aceptar tener yo libertad en el plano político para orientar la campaña como mejor lo entendiese. Me dijo a todo que sí, sin ninguna dificultad. Fue una conversación a 2, sin ningún documento escrito,
Ni eso me pasó por la cabeza. Como los lectores deben recordar, en ese verano Sócrates fue a hacer esquí a Suiza con los hijos. Se dio una caída y quedó con un pie partido. Mientras tanto, la campaña comenzó y como no había dinero y era necesario, resolví pedir a un banquero amigo una cuantía para mí no pequeña, firmando como garantía una libranza. Simplemente, pasados 15 días, ya no había dinero de nuevo. Sócrates había ya regresado, pero aún andaba en muletas. Lo llamé por teléfono y le pedí una audiencia urgente. Me recibió en ese mismo día. Resolví llevar conmigo mi mandatario Vasco Vieira de Almeida, mi viejo camarada Raúl Capella, que era quien se ocupaba de los dineros de la campaña. Sócrates nos recibió muy jovialmente. Tenía unos ecos vagos del modo como la campaña se desarrollaba y estaba optimista. Le dije a lo que iba, que ya no había dinero y que no tenía manera de levantarlo en el banco como había hecho cuando él estaba de vacaciones. Quedó francamente sorprendido y telefonó delante de nosotros a José Lelo, mi viejo camarada, pero que yo ignoraba que era el presidente de la Comisión de Gestión del PS. Al día siguiente nos llegó el dinero y aún aquel que yo había sacado del banco. Quedé tranquilo. Por ese lado, Sócrates cumplía nuestro acuerdo verbal y nunca más hablamos de dinero. Cumplió quizás escrupulosamente todo cuanto se comprometió conmigo en materia de campaña. Es algo de lo que no me puedo olvidar. Vuelvo atrás. Menos de un año después del discurso de la cena de amigos, dada la situación difícil del PS que no conseguía un candidato, resolví dar yo un paso al frente y candidatizarme. Fue una sorpresa general. Mi familia próxima, mi mujer, mis 2 hijos y las nietas más grandes no aprobaron mi decisión, pero como siempre me apoyaron. Leí mi manifiesto electoral en la gran sala del Hotel Altis, llena de apoyantes entusiastas. Fue presentado el 21 de agosto de 2005, pero a continuación cometí un grave error. En vez de consolidar la organización de la campaña y comenzar inmediatamente a dar una vuelta electoral por el país, resolví ir a Francia y al Brasil a contactar a nuestros emigrantes que ya tenían derecho al voto para las presidenciales desde el 2004, pero gasté casi un mes durante el cual la organización de la campaña estuvo prácticamente paralizada. Fue un error del que no fue posible recuperarme. Mientras tanto, un importante contingente de políticos, de intelectuales, escritores, científicos y jóvenes adhirieron a la campaña, muchos de los cuales aceptaron ser parte de la comisión de honor que está publicada en un pequeño folleto. En el manifiesto electoral lanzado el 25 de octubre de 2005, expliqué que Portugal atravesaba una crisis compleja y prolongada, como se tornó evidente después. Me sentía con el deber de dar una seria contribución para ayudar a superarla. Y acrecenté, al contrario de mi intención anunciada hace un año, resolví candidatizarme. ¿Por qué? Porque las circunstancias cambiaron. Los desafíos en una Unión Europea a la deriva y sin rumbo seguro se tornaron más peligrosos. Aprovechando la inconformidad provocada por las medidas impopulares pero necesarias, está surgiendo a la derecha, usándose en el plano electoral, un cierto mesianismo revanchista y voces con peso político que reclaman abiertamente la subversión del régimen constitucional y de las conquistas sociales, utilizando para eso la elección presidencial. Ahora los portugueses saben que, coherente con lo que siempre fui y soy, nunca volteé la cara a las dificultades o a los desafíos, y fueron muchos, que el país enfrentó, venció y enfrenta hoy de nuevo. Parecen palabras escritas hoy, agravadas por las múltiples crisis de las que la Unión Europea hasta ahora no ha sabido salir. Volviendo a la campaña, puedo decir que hice todo cuanto podía para movilizar en mi favor al electorado.
Mientras tanto, fue hecha una campaña contra mí que se basaba en mi edad. Con 80 años no llegaría al fin del mandato si ganase. Y también a mi ambición por el poder y vanidad. Habría sido ese gusto incontenible por el poder lo que me habría obligado a alinear, decían ellos, por la extrema izquierda, lo que no era obviamente verdad. Fui como siempre el candidato del PS y no podía ser otra cosa, como uno de los fundadores del partido, su secretario general durante 13 años y militante que solo suspendió su militancia durante los 10 años en que ejercí las funciones de presidente de la República. Recorrí el país de lado a lado y hubo ciudades que visité varias veces como Porto, por ejemplo. Siempre fui bien acogido, excepto en Barcelos, donde hubo un retornado, como se llamaban, que intentó agredirme, cosa de poca monta. Sin embargo, en los últimos 15 días, a pesar de algunas manifestaciones entusiastas como la de Porto, comencé a percibir que iba a perder las elecciones. Toda la prensa y en especial las televisiones me fue hostil, insistiendo en que habiendo sido presidente por 2 mandatos y teniendo 81 años, era una falta de sensatez querer volver a la presidencia. Exceptuando algunas personas con gran sentido político, muchas otras de varias condiciones concebían mal mi opción. No admitían que mi opción resultase de un sentimiento patriótico genuino, del deber, dada la situación altamente difícil que Portugal atravesaba y que yo venía denunciando, como los libros que publiqué entonces lo comprueban. Hubo otro elemento que jugó contra mí, el hecho que Sócrates y prácticamente todos los miembros del gobierno hubieran pronunciado discursos en las varias manifestaciones que yo fui realizando. Había ya entonces un efectivo malestar contra el gobierno y una aversión genuina contra los partidos. Yo siempre fui, y con mucho orgullo, un hombre del PS. Además de Cavaco Silva, existía la candidatura de Manuel Alegre, que siendo del PS, no obstante, estaba en ese momento muy alejado y era muy crítico, e hizo una campaña antipartidos, apoyada especialmente en Ciudadanos Independientes. Llegó finalmente el día de las elecciones, el 22 de enero de 2006. Alrededor de las 7 horas me instalé en el Hotel Altis, como era habitual, donde ya estaban muchos de los responsables de la campaña y muchos militantes del PS, aún entusiasmados. Había algunos dirigentes, por lo menos los que hablaron del asunto conmigo, que aún estaban optimistas, pero yo no. Tenía la certeza que iba a perder. Solo no sabía cómo. En fin, entre los candidatos fui de los primeros en saber de la victoria de Cavaco y de mi derrota. Telefoné a Sócrates, que estaba en la sede del partido en el largo del rato. Le di la noticia y le comuniqué que iba a telefonar a Cavaco a felicitarlo como debía y después descendería al salón del Altis para hablar a los apoyantes y a los periodistas. Sócrates me pidió que esperara unos pocos minutos para tener tiempo de llegar al Altis, donde quería estar a mi lado en la hora de la derrota. Le pedí no hacerlo, porque era primer ministro y debía preservar sus relaciones con Cavaco, futuro presidente de la República. Fue intransigente y me dijo que era una cuestión de honor estar a mi lado en el momento de la derrota. Quedé conmovido con su actitud. Y así se hizo. En una sala completamente llena de gente, leí un texto corto, asumiendo personalmente la responsabilidad de la derrota. Formulé los mejores votos para la presidencia de Cavaco y acabé con un célebre eslogan del tiempo de la resistencia antifascista. Solo es vencido quien desiste de luchar. Y yo no tenía intención de desistir. A los periodistas que con una curiosidad muy insistente me preguntaban qué iba a hacer, le respondí: voy a entrar en una fase de remojo, con el doble sentido de luto y de tedio. Así fue. Al día siguiente me retiré para mi casa de Bau, entre Portimão y Albor, donde descubrí las delicias del invierno algarvío.
Tenía además un compromiso con mi amigo Federico Mayor Zaragoza, exdirector general de la UNESCO y profesor de la Universidad de Granada. Dar la última mano al libro que habíamos decidido escribir, titulado Un diálogo ibérico en el contexto europeo y mundial. El trabajo había sido suspendido durante la campaña. Volvimos pues al proyecto con viajes frecuentes a los dos países. Fue lanzado en Lisboa por el Círculo de Lectores y por la editorial Temas y Debates, y después en Madrid y Barcelona en el 2006 y en alemán más tarde en el 2008, en Berlín. Es un libro aún hoy de alguna actualidad en razón a que se ocupa de la Iberia en el marco de la Unión Europea, en el mundo inquietante de la globalización, del terrorismo global y del antiterrorismo, de los desafíos que nos acechan y de la importancia del Estado de Derecho y de la justicia, de los países emergentes del Mediterráneo, del Atlántico y de la NATO, de África a la deriva de nuestra esperanza común, en Europa como faro. Ahí hubo una involución gravísima de la alianza de civilizaciones que no ha pasado de la mera retórica de las Naciones Unidas, de los objetivos del milenio hablados de Zapatero y Sócrates, del Medio Oriente como un barril de pólvora, de la violencia creciente del siglo de las religiones. Cuando el capitalismo perdió la cabeza, como enseñó Stiglitz, Premio Nobel de la Economía, y finalmente, ¿para dónde caminamos? ¿Y cómo los ciudadanos europeos debemos actuar? La temática del diálogo ibérico no es ni pretende ser profética, pero se trata de un libro precursor cuya lectura conserva una gran actualidad. Fue de este libro que me ocupé en los meses que siguieron a mi derrota electoral, con múltiples viajes a Lisboa, Madrid y viceversa, manteniendo un diálogo constante y supremamente interesante con Federico Mayor y con algunos viajes a otros países, al Brasil, en virtud de la Academia de la Latinidad, de que es motor el profesor, mi querido amigo Cándido Méndez, rector de la Universidad de Río, a Marruecos por ser miembro de la Academia del Reino por invitación del rey y a París 2 o más veces por año como miembro del jurado, presidido por Henry Kissinger del premio de la UNESCO, quizás hace cerca de 2 años. Kissinger renunció y me señaló como su sustituto. Nunca estuve parado, conferencias múltiples en diferentes universidades e instituciones. Durante el periodo de remojo, después de la derrota electoral, mantuve un silencio absoluto frente a los medios de comunicación social portugueses y extranjeros. En tales circunstancias, el silencio es de oro, y meses después di una entrevista al diario de noticias del que entonces era director el periodista, mi amigo Antonio José Teixeira, con quien había tenido un programa mensual en la SIC con algún éxito que interrumpí a causa de la campaña. Fue una entrevista larga y que quiero recordar aquí porque tuvo algún éxito. Fue muy citada y de algún modo abrió la puerta para una nueva fase de mi vida. La primera pregunta de Antonio José Teixeira fue: ¿terminó el periodo de remojo de las presidenciales? A lo cual respondí: terminó el periodo de reserva y de reflexión después de haber perdido las elecciones. En democracia se gana o se pierde. Yo perdí, es normal, pero lo que no sería correcto era continuar opinando como si nada hubiese pasado. Asumí la derrota con naturalidad y claridad. Después me quedé callado. Pensé que debía hacer una pausa de unos meses largos para pensar. Ahora estoy comenzando otra fase de mi vida. Los portugueses comprendieron el mensaje y también ellos reflexionaron. Solo así se explica la manera como desde entonces han aumentado su simpatía y afecto hacia mí y pasaron a verme así como nunca antes había acontecido, incluso ni en mis mejores periodos. La conclusión a que llego es que los portugueses me comprendieron mejor después de derrotado y de haber asumido la derrota sin recriminaciones, con total naturalidad. Antonio José Teixeira me preguntó: ¿y quedó deprimido por no haber ganado? Le respondí de nuevo: no fue la primera vez que perdí elecciones. Ya había perdido antes elecciones legislativas en las que me empeñé tanto como en estas. A partir del día de las elecciones comencé a pensar en el futuro.
El pasado ahora será para los historiadores que eventualmente se interesen por el asunto. Insistió. ¿Se arrepiente de haber intentado volver al lugar donde fue feliz? Respondí. La felicidad solo relativamente tiene que ver con la política. Me siento feliz. Cuando entré en campaña sabía perfectamente que corría el riesgo de perder. Perdí, pero la vida continúa con la misma alegría de vivir. Me preguntó aún, ¿y sus relaciones personales y políticas quedaron perjudicadas? Le respondí, relativamente poco. Hubo cosas que no me agradaron, otras que me dieron mucha satisfacción, como ciertas personas de gran calidad humana y profesional que me apoyaron. Cité estas primeras preguntas y mis respuestas en esta entrevista al Diario de Noticias porque fue muy leída y discutida a pesar de ser muy variada y compleja, abordando la situación nacional e internacional de este año. Los lectores y comentaristas comprendieron a posteriori, finalmente, las razones por las que me candidaticé, que nada tenían que ver con razones personales, mezquinas y de poder. Sabiendo lo que yo pensaba en cuanto a lo que estaba para venir en el cuadro europeo y portugués, como quizás se vino a verificar en los breves 4 años, de 2006 a 2010, los portugueses tal vez habían llegado a la conclusión de que fue para mí una bendición haber perdido las elecciones. Innumerables veces lo pensé en otra lógica, claro, pero fue lo que los portugueses quisieron por su voto. Por eso me tratan hoy con tanto afecto. Los años que pasé desde entonces fueron para mí muy benéficos. Estudié, reflexioné, leí muchísimo, viajé, participé en innumerables eventos cívicos en Portugal y en el extranjero, asumí posiciones políticas no partidistas, conocí y pude convivir con muchos jóvenes de afuera y siempre actué modestamente y sin liberarme de las obligaciones de ayudar en momentos críticos al país y al PS. Mis intervenciones en los periódicos y en las televisiones me tornaron, me parece, una voz oída y respetada. Publiqué, como de costumbre, varios libros. Por ejemplo, La crisis y ahora, editada por Temas y Debates en 2005. Lo que falta decir, entrevistado por Anabela Mota Ribeiro, Elsa Pessoa y María Jorge Costa en La Casa de las Letras en el 2005. Un mundo en transformación, Círculo de Lectores y Temas y Debates en el 2009. El elogio de la política, Sextante Editora en el 2009. En lucha por un mundo mejor, Círculo de Lectores y Temas y Debates 2010. En el centro del huracán, reflexión sobre Europa y Portugal en tiempo de cambio, Editora Objetiva 2011. Portugal tiene salida, en coautoría con Teresa de Sousa, Editora Objetiva 2011. Además de haberme ocupado de las fundaciones Mario Suárez y Portugal África y de haber sido nombrado por Sócrates, pienso que por sugerencia del ministro de la tutela, Alberto Costa, presidente de la Comisión de la Libertad Religiosa, el 28 de junio de 2007, función de la cual pedí ser retirado el 24 de junio de 2011 por cansancio y falta de tiempo. Mantuve desde 2008 una página todos los martes de reflexión política, nacional e internacional en el Diario de Noticias, un artículo en La Visión quincenal y de cuando en cuando, una vez por mes, en principio en El País, sobre temas políticos de actualidad y culturales, además de entrevistas que di a diferentes periódicos y revistas portuguesas y extranjeras, y de las conferencias que dicté por invitación de universidades y otras instituciones y fundaciones con alguna regularidad. Esto significa, y por eso lo refiero, una atención compartida y muy atenta de la evolución política portuguesa, europea e internacional. Innumerables veces alerté sobre las sucesivas pulsaciones de las crisis financieras, económicas, sociales y políticas que han venido a agravarse y que tristemente vienen afectando a Occidente, esto es, los Estados Unidos y la Unión Europea, y que están ahora repercutiendo peligrosamente y a escala mundial, incluyendo los países emergentes, comenzando por la China,
la superpotencia emergente, Rusia y la India. Muchas personas que leyeron algunos de los textos y libros que fui escribiendo comprendieron la gravedad de la situación que estábamos viviendo. En varios debates que tuve nunca me contradijeron, pero los economistas y comentadores escogieron en general el silencio, ignorando mis alertas. Lo que es normal, no tengo conocimientos económicos para tanto. Solo recientemente, con el fuego ya aproximándose mucho y el apoyo de personalidades políticas como Helmut Schmidt, Helmut Kohl, Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Delors, Romano Prodi, Felipe González, Federico Mayor Zaragoza, Jean-Claude Juncker, Michael Rocal y otros sociólogos, pensadores y economistas no neoliberales como Joseph Stiglitz, Paul Krugman, Serge Halimi, Ricardo Petrella, Nouriel Roubini, Mohamed El Baradesi, Tony Judt, infelizmente fallecido en el 2010, comenzaron finalmente a percibir la gravedad de la crisis del euro y la propia situación política de la Unión Europea en camino de desintegrarse. Hoy comienza a ser banal afirmar que los principales dirigentes de la Unión Europea son mediocres e incapaces de promover políticas susceptibles de vencer la crisis. La crisis portuguesa, como la griega y la irlandesa, que la presidieron, no es el resultado de malos gestores políticos de cada país. Y los hubo, como es obvio, principalmente los responsables de la crisis global que el mundo en general está viviendo. La situación de Italia y de España es la demostración de eso, como también la de algunos otros estados que van apareciendo, sin excluir a Francia y tal vez a Alemania, a pesar de autoconsiderarse en los patronos y guías de Europa, sin pensar en lo ridícula de esta pretensión y hasta dónde los puede conducir. Los europeos responsables tienen que abrir los ojos y reaccionar contra la situación a que llegaron. Los mercados continúan a la deriva y no tienen reglas éticas. Son ellos los que estimulan las agencias de rating que hacen temblar a los estados soberanos. ¿Quién gana con esos inmensos lucros que resultan de los intereses altísimos e inaceptables pagados por los estados soberanos? ¿Y para dónde van? La respuesta es simple: van para los mismos paraísos fiscales que fueron los grandes responsables de la crisis de 2007-2008 y que hasta hoy nadie los ha tocado y su conducta se ha quedado impune. Son los mercados que andan sueltos, dirigidos por los magnates de las finanzas internacionales que arruinan la economía real de los estados soberanos y están creando grandes problemas de tesorería a respetables bancos nacionales. Ayudados por los magnates de la comunicación social, como el señor Murdoch, envuelto en un escándalo inaceptable, capaces de todas las estafas y comportamientos criminales e ilegales para alcanzar un objetivo, como lo ha revelado la Cámara de los Comunes del Reino Unido. Si no hay una reacción que reglamente la situación de los mercados y los obligue a respetar los estados nacionales, vamos a asistir a un retroceso civilizacional sin precedentes. Terrible perspectiva de futuro para los jóvenes y las generaciones venideras que habitarán un planeta amenazado, sin reglas ecológicas y sociedades terriblemente desiguales que darán lugar a revueltas sociales de extrema violencia de las que ya estamos asistiendo a algunas señales. Habiendo vivido yo con plena conciencia política y social los grandes conflictos del siglo XX, la Guerra Civil de España de 1936 a 1939, una cruenta dictadura en Portugal que duró 48 largos años y la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945, la aurora de la posguerra y después las bombas atómicas lanzadas sobre el Japón, la Guerra Fría, el conflicto entre las dos Coreas, la victoria de Mao Zedong y del comunismo chino y a continuación el colapso del comunismo en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y las llamadas democracias populares, estoy ahora viviendo, ¿quién me lo diría?, la decadencia de la ideología neoliberal que está arrastrando el Occidente, Estados Unidos y la Unión Europea para un declive que parece irreversible.
Hay que resistir, obviamente, a lo que será una catástrofe irreparable y un evidente retroceso civilizacional. De mi parte, lo haré mediante la palabra y con mis escritos, las únicas armas de que dispongo. Me pregunto, ¿y ahora? Es el objeto del próximo y último capítulo de este modesto ensayo autobiográfico político e ideológico.